Voy a resolver ahora los ejercicios 1, 2 y 10. Los ejercicios 1, 2 y 10. Ejercicio 1 no es numérico, sino teórico. Y nos dice la figura 1, que os viene, ¿no?, en el PDF, la figura 1 representa el diagrama de fases del agua a bajas presiones. Ese diagrama lo hemos estudiado con detalle en la parte de teoría. Nos pregunta acerca de ese diagrama. A. ¿Qué particularidad tiene este diagrama y a qué es debido? Lo sabéis perfectamente si habéis visto la parte de teoría. ¿Qué particularidad tiene el diagrama de fases del agua? Pues que la pendiente de la línea sólido-líquido no es una pendiente positiva hacia la derecha, sino una pendiente negativa. ¿Y a qué es debido? Nos pregunta. Pues es debido, y eso se puede demostrar con la ecuación de Clapeyron, como ya hicimos, es debido a que el incremento de V, ¿no?, la variación de volumen en el proceso de fusión del agua, es negativo. Y ese incremento de V negativo es el que causa que la pendiente sea negativa. Bien, apartado B, dice, en invierno las especies que viven en los lagos sobreviven gracias a que solo la superficie se ha congelado, mientras que el fondo permanece líquido. ¿Cómo se explica esto en función de la figura 1? Pues también lo sabéis, ¿no? Si lo represento esquemáticamente, estas serían las líneas de equilibrio sólido-gas, líquido-gas, y para el agua esta línea es negativa, ¿vale? Esta es la línea de equilibrio sólido-líquido. Bien, esta es la temperatura del punto triple. El punto triple, que cae a 0,01 grados Celsius. Bien. En invierno, ¿qué temperaturas tenemos? Pues obviamente en invierno, depende de la zona del mundo en la que estés, pero puedes tener temperaturas por debajo de cero. Aquí nos dicen que se congela la superficie. Imagínate que estás a menos 15, a menos 20 grados, y ya es bastante, ¿no? Bueno, pues si nos situamos por aquí, sabemos también que la presión normal a una atmósfera, que sería cuando 0 grados, cae aproximadamente por aquí, ¿vale? Esto es una atmósfera, y presión atmosférica. Entonces, a presión atmosférica, a una temperatura, no sé, menos 15, menos 20, pues caería aproximadamente por aquí. Entonces, efectivamente, eso es sólido, si estoy a una atmósfera. Lo que ocurre es que en un lago, conforme te vas sumergiendo en el agua y vas bajando en profundidad, la presión va aumentando, porque ya no es solo la presión de la atmósfera, sino que en ese punto que está en el fondo es la presión de la atmósfera más lo que pesan todos los litros de agua que tiene encima. Aumenta, conforme bajas en profundidad en un lago, aumenta mucho la presión. ¿Qué sucede si desde este punto aumentamos la presión? Pues si desde este punto aumentamos la presión, llega un momento en que cruza la línea sólido-líquido y por tanto se vuelve líquido, es decir, se funde, ¿vale? Esta sería, digamos, la presión donde estaría en equilibrio, y ya por encima de esta presión el agua ya no está sólida sino líquida. Así que en las profundidades de un lago, como la presión ha subido notablemente, pues aunque estemos a temperaturas, pues eso, de menos 15, de menos 20 grados centígrados, la presión es tan alta que ya el agua sobrevive como líquido y no como sólido, con lo cual no se congela. Y conforme más al fondo vayas, más presión tienes y, digamos, con más razón ese agua es líquida. Y al mantenerse líquida el agua, pues obviamente las especies que viven en el agua líquida pues sobreviven. Si se congelara entero, pues morirían, ¿no? Esta sería la respuesta al apartado B, que es, digamos, un ejercicio teórico. En el ejercicio 2 empieza con una pregunta teórica, pero ya el apartado B y el apartado C sí son numéricos, ¿no? Nos dice el ejercicio 2, la figura 2, que tenéis en el PDF, es el diagrama de fases, ¿no?, del CO2. La figura 2 representa el diagrama de fases para el CO2. Responda justificadamente a las siguientes preguntas. Apartado A, ¿qué es mayor, el volumen molar de la fase líquida, del CO2, ¿no?, o de la fase sólida? ¿Dónde miraríais si el cambio de volumen es positivo o negativo?
¿Dónde? Si además estamos hablando de la fase líquida y la fase sólida, pues sería en el equilibrio sólido-líquido. Es decir, en la línea de equilibrio sólido-líquido soy capaz de ver, en función de que tenga pendiente positiva o pendiente negativa, si incremento de V es positivo o es negativo. ¿Por qué? Ya lo expliqué en teoría, pero eso, la ecuación de Clapeyron, que es absolutamente exacta, me dice que justamente la pendiente de una línea de equilibrio es la entalpía de ese cambio de fase, que ya sabemos que para los tres equilibrios es positiva, es decir, para la fusión es positiva, para la vaporización es positiva, para la sublimación es positiva. O sea, incremento de H para las tres líneas es positivo. La temperatura, como la temperatura es absoluta, En Kelvin las temperaturas son todas positivas, y el término que puede llegar a ser negativo es solo incremento de V. Como estos son todas multiplicaciones y divisiones y es todo positivo, menos en algunos casos incremento de V, Pues en función de que incremento de V sea positivo, la pendiente sale positiva, y si incremento de V es negativo, la pendiente sale negativa. ¿Vale? Entonces, ¿en qué me tengo que fijar? Pues me tengo que fijar sencillamente en cómo es la pendiente de el equilibrio sólido-líquido, que es el que me están preguntando. Entonces, si os fijáis en el diagrama que os dan, que es el del CO2, pues como para la inmensa mayoría de las sustancias, menos para el agua, incremento de V es positivo. Es decir, cuando pasa de sólido a líquido, aumenta su volumen. Cuando pasa de sólido a líquido, aumenta su volumen. Entonces, como incremento de V es positivo, es mayor que 0, incremento de H ya sabemos que es positivo y que también, pues eso implica que la pendiente también es positiva. Y es lo que se observa en el diagrama. Por tanto, a la pregunta, ¿qué es mayor, el volumen de la fase líquida o de la fase sólida? Pues es mayor el volumen de la fase líquida. Estoy considerando la fusión y veo que la pendiente es positiva. Si la pendiente es positiva, es que el incremento de V es positivo, es decir, que el volumen final es mayor que el volumen inicial. Como el volumen final es el del líquido y el volumen inicial es el del sólido, y me está saliendo que el final es mayor que el inicial, que es positivo, pues quiere decir que el volumen del líquido es mayor que el volumen del sólido. Muy bien, con eso responderíamos al apartado A, que vuelve a ser un poco más teórico. El apartado B nos dice, asumiendo que se cumple la ecuación de Clausius-Clapeyron, determinar la entalpía de sublimación del CO2. ¿Vale? ¿Cuál es el intercambio de calor para que el sólido pase directamente a gas en el CO2? La entalpía de sublimación del CO2, sabiendo que tiene una presión de vapor es lo mismo que presión de equilibrio, ¿no? Sólido-vapor en este caso, ¿no? Tiene una presión de vapor de 1 atmósfera a menos 78,5 grados, ahí ya me están dando puntos de equilibrio. ¿Vale? Presión, temperatura. La presión me la están dando en atmósferas y la temperatura en grados centígrados o Celsius, pero tendré que pasar ahora a Kelvin. Entonces me dicen que si la presión es de 1 atmósfera, el punto de sublimación está a menos 78,5 grados centígrados. ¿Vale? La atmósfera no hace falta ponerlo porque ya lo he puesto arriba. Bien, y si la presión es de 2 atmósferas, pues entonces ahora el punto de sublimación es menos 69,1 grados centígrados. ¿De acuerdo? Nos podríamos preguntar, ¿tiene sentido que cuando yo aumento la presión, aumente la temperatura para que el sólido pase a gas? Claro, pues daos cuenta que esto es un aumento de temperatura. En valor absoluto no, pero como el signo es negativo, esta temperatura es mayor que esta. Menos 69 es menos negativo que menos 78, o sea, este está más frío que este. Luego, lo que se produce con el aumento de presión es un aumento de la temperatura. Tiene sentido, porque si aumenta la presión, es más difícil que el sólido pase a gas. Entonces, como es más difícil, pues va a haber que calentarlo más, hay que subir más la temperatura para que consiga pasar a gas. ¿Vale? Bien. Tiene sentido. Perfecto. Bueno, lo que me están dando en definitiva son dos puntos de equilibrio. Y lo que me piden en este caso es que calculemos la entalpía de sublimación molar por mol. Bien, lo primero que hacemos es pasar la temperatura a Kelvin, ¿de acuerdo? Que sería la temperatura en Kelvin, la primera es 194,5 y la segunda es 203,9.
Bien, me lo dice el propio ejercicio, pero es que además, fijaos que como el equilibrio es de sublimación, de sólido a gas, hay un gas y por tanto puedo emplear Clausius-Clapeyron. ¿Cuántos puntos me están dando? ¿2 o más de 2? Me están dando solo 2. Pues si me dan solo 2, empleo la ecuación de Clausius-Clapeyron que está integrada de modo definido, es decir, para 2 puntos, que es que el logaritmo neperiano de la presión 2 partido presión 1 va a ser igual a menos la entalpía del cambio de fase, en este caso es sublimación, partido por R, que multiplica a 1 partido T2 menos 1 partido T1. Hay gente que se pregunta, ¿da igual quién sea P2 y P1? Sí, da igual, te va a dar lo mismo. Lo importante es que si este es P1, esto es T1, y si este es P2, este es T2, y si es al revés, si este le llamas P2, por ejemplo, pues este sería P2, T2, y este sería P1, T1. Es decir, que haya acuerdo entre la presión y la temperatura en cada caso. ¿Vale? Bien. Perfecto. Entonces, si os dais cuenta, nos están dando las dos presiones y las dos temperaturas. Luego, en realidad, aquí la única incógnita es justo lo que me piden, la variación de entalpía. Lo único que hay que hacer es despejar de ahí. Entonces, la variación de entalpía de sublimación será el menos pasa para allá y la R pasa multiplicando, pues sería menos R por logaritmo neperiano de P2 partido P1 dividido 1 partido T2 menos 1 partido T1. Y solo tengo que sustituir. O sea, sería menos la R, pues la pongo en las unidades en que quiera expresarlo. Si no me dicen nada, puedo usar la que quiera. Yo los cálculos los he hecho en julios, ¿vale? Y de hecho, como la solución que te da el ejercicio viene en julios, pues utilizo el valor de R en julio, que es 8,314. Julio partido mol Kelvin. Muy bien. Por logaritmo neperiano de P2, yo voy a considerar que este es P2 y este es P1, ¿vale? La presión 2 es 2 atmósferas y la presión 1 es 1 atmósfera. Veis que, como corresponde un logaritmo, las unidades se me van dentro del logaritmo, ¿vale? Esto sería el logaritmo de 2 al final, ¿no? La atmósfera se me ha ido y 2 partido por 1 pues es 2. Y aquí abajo tendría 1 partido la temperatura 2, ¿vale? Si este es P2, la temperatura 2 es 203,9. 203,9 menos la temperatura 1. Si a este le llamamos P1, esto es temperatura 1, es 194,5. ¿Vale? Es una resta, pero son inversas de temperatura. Es decir, las unidades es 1 partido por Kelvin. Con lo cual el 1 partido por Kelvin de aquí se me va con 1 partido por Kelvin de aquí. Y las unidades que me quedan de esta operación es julio partido por mol. Cuando se hace eso, sale que la entalpía de sublimación es de 24.313 julio partido mol. ¿Veis? Es positiva, como corresponde, y del orden de miles de julios. Por eso lo pasamos a kilojulio, dividiendo por 1000, ¿vale? Con lo cual esto sería 24. Si queréis utilizar un decimal, 24,3 kilojulio partido por mol. Esa es la entalpía de sublimación del dióxido de carbono. La entalpía de sublimación del dióxido de carbono. ¿Veis? En este tipo de ejercicio que me han dado solo 2 puntos y que como hay un gas puedo utilizar Clausius-Clapeyron, pues empleamos esta aproximación. Me han dado todos los valores, pues solo tengo que despejar la entalpía y de ahí saco la entalpía de sublimación, que habitualmente las expresaremos siempre en kilojulios mol, porque salen del orden de miles habitualmente, ¿no? Muy bien. Ese sería el apartado B del ejercicio 2. Y el apartado C dice: ¿por debajo de qué temperatura se tiene CO2 sólido a presión atmosférica? Al CO2 sólido se le llama hielo seco, ¿vale? Bien. ¿Por debajo de qué temperatura? Pues os vais al diagrama de fases. En el diagrama de fases que os presenta el PDF, veis, yo lo pongo aquí esquemáticamente, si esta es la línea de equilibrio sólido-gas, que es la de sublimación, pues os muestra que a una atmósfera de presión la temperatura de equilibrio es menos 78,5 grados Celsius. Bien, nos dice por tanto a una atmósfera, por tanto estamos en esta línea,
¿vale? A una atmósfera. ¿Por debajo de qué temperatura estará como sólido? Sabemos que en el diagrama de fases esta parte de aquí es el sólido y esta parte de aquí es el gas. Pues por debajo de esta temperatura, que es menos 78,5, estará como sólido, y por encima de esta temperatura estará como gas. Así que la respuesta es menos 78,5, ¿vale? Si estoy a una atmósfera, por debajo de esa temperatura, ¿vale?, ya pillaría a cualquiera de esas temperaturas, a una atmósfera, ya caería en la parte del sólido, estaría como puro sólido. En cambio, a esa misma presión, si la temperatura es mayor de menos 78,5, pues ya estaría como gas, ¿De acuerdo? Y con eso habríamos respondido al apartado C y habríamos completado el ejercicio 2. Pasamos al ejercicio 10. ¿Por qué vamos ahora al ejercicio 10? Porque el ejercicio 10 también es de Clausius-Clapeyron con solo 2 puntos, solo que piden alguna cosa distinta. Entonces, para hacer otro ejercicio de este tipo, pues vamos al ejercicio 10. El ejercicio 10 nos dice: la presión de vapor del naftaleno líquido. Cuidado, ya con eso sabemos qué equilibrio hablamos. Naftaleno líquido, y nos dice presión de vapor. Luego estamos hablando de un equilibrio líquido-vapor. Un equilibrio líquido-vapor. Perfecto. Por tanto, la línea de equilibrio de vaporización del naftaleno en esta ocasión. Bien, nos dan para dos presiones diferentes, ¿de acuerdo? Veis que nos están dando dos puntos de equilibrio. De nuevo, la presión me la están dando en torr, porque es una presión muy baja. Si la expresáramos en atmósfera sería muy pequeña, entonces me lo dan en torr, no hay problema, ¿vale? Y la temperatura a la que a esa presión el naftaleno líquido empieza a pasar a vapor, ¿vale? La temperatura de equilibrio, que me la dan como siempre en Celsius, pero hay que pasarlo a Kelvin, ¿de acuerdo? Entonces resulta que las presiones son, si estamos a 10 torr, no hace falta poner la unidad porque ya está puesta arriba, si estamos a 10 torr, la temperatura a la que bulle el naftaleno es 85,8. Y si estamos a 40 torr, la temperatura a la que bulle el naftaleno es 119,3. De nuevo veis que al aumentar la presión, aumenta la temperatura a la que bulle. ¿Por qué? Porque si la presión es mayor, al líquido le cuesta más evaporarse. Para evaporarse tiene que vencer la presión. Entonces, al tener una presión mayor, significa que la temperatura necesariamente tiene que incrementar para conseguir vaporizarse. Bien, dos puntos de equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos piden? Nos piden, por un lado, como siempre, que calculemos la entalpía de vaporización, ¿vale? Esto estamos hablando de un equilibrio líquido-gas, por tanto, como hay un gas, esto implica que podemos usar Clausius-Clapeyron. ¿Qué versión de Clausius-Clapeyron? Pues, como solo son 2 puntos, pues empleamos la ecuación que está integrada de modo definido, es decir, la ecuación para 2 puntos. ¿Qué nos dice? Nos dice, ya lo sabemos, que el logaritmo neperiano de P2 partido P1 es igual a menos el cambio de entalpía molar del proceso que se trate, en este caso, como es de líquido a gas, es vaporización, partido por R, 1 partido por T2 menos 1 partido por T1. Muy bien. Fijaos que nos dan todo, las dos presiones y las dos temperaturas. Luego solo hay que despejar, como hacemos siempre, la entalpía de vaporización en este caso. El signo menos pasa para allá, R pasa multiplicando, logaritmo de P2 partido P1, y esto pasa dividiendo, sería 1 partido T2 menos 1 partido T1. Os recuerdo que la T siempre es en la escala absoluta, es decir, en Kelvin, ¿no? En nuestro caso, pasando las temperaturas a Kelvin, esto sería 358,8 y esto sería 392,3. Bien. Luego sustituimos aquí los valores y obtenemos la entalpía de vaporización, que es lo primero que nos piden. Aunque no es lo único, ahora nos piden más cosas. Pero para empezar nos piden esto y ya podemos calcularlo. En 8,314 julio partido mol Kelvin, esa es la R, por
logaritmo neperiano. ¿Veis? No me hace falta pasar el torr a atmósfera o pasarlo a bares. ¿Por qué? Porque dentro de este cociente las unidades se me van. Me da igual en qué unidades lo exprese, ¿de acuerdo? Con lo cual, me queda, llamando punto 2 al de abajo y punto 1 al de arriba, ¿vale? Pues la presión 2 serían 40 torr, y la presión 1 serían 10 torr. Perfecto, torr se me va con torr y esto queda 40 entre 10, 4, el logaritmo neperiano de 4. Muy bien, y aquí abajo sería 1 partido la temperatura 2, la temperatura del punto 2 es 392,3, menos 1 partido la temperatura del punto 1, que es 358,8. Muy bien, ¿qué unidades tiene esto? Como es la inversa de T, pues es 1 partido de Kelvin. Con lo cual, 1 partido de Kelvin, 1 partido de Kelvin se me va, y las unidades quedan en julio partido mol. Al hacer ese cálculo, nos sale que la entalpía de vaporización es 48,4, ya lo he pasado directamente a kilojulio, ¿vale? He dividido ya por 1000. Kilojulio mol. ¿Vale? En julio sale 48.427. Dividimos por 1000 para pasarlo a kilojulio, entonces 48,4 kilojulios mol. Perfecto. Pues no obstante, lo voy a poner para que lo tengáis, ¿vale? En julios sale 48.427. 48.427. Julio partido mol. ¿Vale? Entonces, al pasarlo a kilojulio, dividido por 1000, 48,4. Muy bien. Perfecto, luego con eso ya hemos respondido a la primera cosa que nos pedían. Listo. ¿Qué más cosas nos piden? Nos piden que calculemos el punto de ebullición normal. ¿Qué es el punto de ebullición? El punto de ebullición es la temperatura a la que ebulle, ¿no? La temperatura a la que ebulle. Pero dicen que es el punto de ebullición normal. Por tanto, ¿a qué temperatura ebulle el naftaleno si estamos a una presión de 1 atmósfera? ¿Vale? Una atmósfera sabemos que es lo mismo que 760 torr, porque torr es milímetro de mercurio. Y sabemos que la presión atmosférica es igual que una barra de mercurio, 760 milímetros de altura, ¿no? Con lo cual, una atmósfera son 760 torr. Torr es lo mismo que milímetro de mercurio. Muy bien. Luego, lo que me están pidiendo es, como es el punto de ebullición normal, la temperatura, digamos, de vaporización o de ebullición normal. Este circulito indica a 1 atmósfera. Es decir, la temperatura de ebullición a 1 atmósfera, que son 760 torr. A mí me han dado solo la temperatura de ebullición a 10 torr y a 40 torr. ¿Qué va a pasar a 760? Bueno, pues utilizo la misma ecuación, en la que ahora ya conozco la entalpía de vaporización, y ahora despejo, la presión me la están dando, despejo lo que me queda. Lo que me falta ahí es la temperatura 2, justo lo que me están pidiendo. ¿A qué temperatura ebulle a esa presión de 760 torr? Con lo cual planteamos la ecuación, pero ahora en el apartado B lo que queremos despejar es T2. Yo, ¿cómo os aconsejo que hagáis esto para que no os hagáis un lío? Bueno, pues que primero este corchete lo dejéis solo, o sea, esto lo paséis al otro lado, y entonces os quedaría que 1 partido T2 menos 1 partido T1, que es este corchete de aquí, sería igual, el menos pasa para allá, R pasa multiplicando, sería igual a menos R logaritmo neperiano de P2 partido P1, incremento de H pasa dividiendo, esto está dividido el cambio de entalpía, en este caso es de vaporización, ¿vale? Y ya lo he despejado, y como lo que me interesa es T2, pues el menos 1 partido T1 lo paso al otro lado sumando, ¿vale? Entonces me queda que 1 partido T2, lo digo porque si no, como hay que hacer divisiones y después restas y después multiplicaciones, en el proceso podéis perder un montón de precisión si empezáis a hacer los cálculos en directo sobre esta fórmula. Es mejor despejar y hacer los cálculos al final, una vez que lo tengo todo ordenado, ¿vale? Entonces el menos 1 partido T1 pasaré allí sumando. Entonces me queda menos R logaritmo neperiano de P2 partido P1 partido la variación de entalpía de vaporización más 1 partido T1. Todos estos datos los tenemos. Yo os aconsejo que hagáis este cálculo y ya lo que os dé,
como la temperatura 2 es la inversa, pues le hacéis la inversa a lo que os salga de ahí, ¿vale? Entonces, al hacer estos cálculos, ¿qué tendríamos? Pues vamos a ver, menos 8,314, que esa es la R, ¿no? Julio partido mol Kelvin, por logaritmo neperiano de P2. ¿Cuál es mi punto 2 ahora? Mi punto 2 ahora es este, que es el que quiero calcular. Por tanto, mi punto 2, la presión es 760 torr, que esa es la que quiero adivinar la temperatura de ebullición, ¿vale? ¿Y con qué otro punto lo comparo? Pues puedo coger cualquiera de los dos. Como punto 1 podría coger el 10 o el 40, el que queráis, ¿vale? Yo en mis cálculos he cogido el de 40, pero saldría lo mismo con el otro, ¿vale? He cogido como punto 1 el de 40, ¿vale? Pues mi punto 1 ahora es el de 40 torr. Perfecto. Dividido la entalpía de vaporización. La entalpía de vaporización la tenemos aquí. Es 48.427. Julio partido por mol. Julio partido por mol. Bien. Más, fijaos que aquí el torr se me va con el torr, como corresponde a un logaritmo. Esto no tiene unidades. Aquí el julio partido por mol se me va con el julio partido por mol. Luego, lo que me dé esto va a quedar en 1 partido por Kelvin. O sea, Kelvin menos 1, ¿vale? Y a este la suma sería 1 partido T1. Como punto 1 estoy usando el de 40 torr, si este ahora es mi punto 1, esta es la presión 1, esta es la temperatura 1, 392,3. 392,3. Y esto vuelve a ser 1 partido de Kelvin. Luego, lo que me dé esto menos esto va a quedar en 1 partido de Kelvin, ¿vale? O Kelvin menos 1. Bien, ¿cuánto sale eso? Pues sale 2,044 por 10 elevado a menos 3. Kelvin menos 1. Bien, lo que a mí me interesa es la temperatura, ¿vale? Entonces, 1 partido T2 es igual a eso, pues lo que hay que hacer es la inversa. Y si le hago la inversa, pues el Kelvin menos 1 pasa a Kelvin. Así que la temperatura 2, que es la temperatura de ebullición a 760 torr, justo lo que me están pidiendo, la temperatura de ebullición normal, la temperatura 2 sería 1 partido por esto. Cuando tú haces 1 partido por esto, o a esto le haces la inversa, que ya te queda en Kelvin, sale 489,3 Kelvin. Con la misma fórmula, conociendo la entalpía de vaporización, hemos podido estimar, porque es una estimación, suponiendo la entalpía se mantiene constante, etcétera, hemos podido estimar a qué temperatura ebullirá el naftaleno si estamos a presión atmosférica. Entonces, a presión atmosférica el naftaleno se supone que va a ebullir aproximadamente, pues eso, a 490, ¿no? 489 Kelvin. Fijaos que conociendo solo 2 puntos a bajas presiones, he podido estimar cuál es el punto de ebullición normal. No ya a 10 o 40 torr, sino a 760 torr, que es la presión atmosférica. ¿Ok? Bien. Con eso ya habríamos respondido a la segunda pregunta. ¿Cuál es la temperatura de ebullición normal? La temperatura de ebullición normal, o el punto de ebullición normal. Muy bien. ¿Qué nos pide el ejercicio 10 por último? Nos dice que calculemos también la entropía de vaporización en el punto de ebullición normal, ¿vale? La entropía de vaporización en el punto de ebullición normal. Bueno, borro aquí arriba, esto ya lo tenemos resuelto. Perfecto. Como estamos hablando de puntos de equilibrio, líneas de equilibrio, entonces el cambio de fase es reversible. Con un cambio de fase reversible sabemos que la variación de entropía, ¿vale?, por mol, porque estamos trabajando por mol, normal a una atmósfera, ¿qué será? Pues la variación de entalpía molar a una atmósfera partido la temperatura de ebullición normal. ¿Ok? Bien. ¿Por qué? Porque la variación de entropía en un cambio de fase es igual a la variación de entalpía dividido la temperatura a la que ocurre ese cambio de fase. Me lo están pidiendo para un bar, temperatura de ebullición normal. Bueno, ¿hemos calculado la variación de entalpía normal? No, hemos calculado la entalpía promedio.
Pero justamente como la entalpía que me da esa ecuación de Clausius-Clapeyron es una entalpía promediada, se supone constante, pues entonces me da igual que cambie la presión. Yo estoy suponiendo que la entalpía no cambia con la presión. Luego puedo usarla también para presión de una atmósfera. Así que ahí coloco nuestro valor de entalpía, 48.427 julio partido mol. Y divido entre la temperatura de ebullición normal, a 760, que nos ha salido 489,3. Con 3 Kelvin. El mol pasa abajo, esto queda julio partido mol Kelvin, que son justamente las unidades de entropía. Entonces, cuando uno hace esa operación, le sale 98,9 julio partido mol Kelvin. Pues esta sería la variación de entropía en el proceso de ebullición normal. Hay que dividir la entalpía entre la temperatura a la que se produce el cambio de fase. Este ejercicio también nos podría preguntar, aunque no lo hace, pero podría preguntarnos, ¿se cumple la regla de Trutón? ¿Qué dice la regla de Trutón? La regla de Trutón lo que nos dice es que el cambio de entropía, si es una sustancia que ebulle entre 200 y 1000 Kelvin, luego esta la cumple, se supone que, y no es una especie muy polar, se supone que debe cumplirse que la entropía molar de vaporización normal es constante e igual a 10,5 R. Esa es la regla de Trutón. Que esto sale aproximadamente 87 julio partido mol Kelvin. Esto es lo que supone la regla de Trutón. Y nosotros lo que hemos obtenido es 98,9. Entonces habría que decir que no se cumple, que la desviación es demasiado grande, ¿vale? Es demasiado grande. ¿Y eso a qué se debe? Pues a la polaridad del naftaleno, ¿de acuerdo? El naftaleno tiene cierta polaridad y hace que ya deje de cumplirse la regla de Trutón. Vamos a hacer ahora los ejercicios 3 y 5. ¿Por qué el 3 y el 5? Porque son problemas en los que aplicamos Clausius-Clapeyron cuando me dan más de 2 puntos. Me dan más de 2 puntos de equilibrio. Entonces, en ese caso ya no se usa la ecuación de Clausius-Clapeyron que hemos empleado en el ejercicio 2 y en el ejercicio 10, sino que se emplea la ecuación de Clausius-Clapeyron integrada de modo indefinido. Es decir, se ajustan los puntos a una recta. Vamos a ver el ejercicio 3. El ejercicio 3 nos dice: las presiones de vapor del sodio líquido, fijaos, líquido, que es un sodio puro, pero líquido, vapor. Luego me están hablando del equilibrio líquido-vapor. Y me están dando varios puntos de equilibrio líquido-vapor. Veis que ya no son solo 2 puntos de equilibrio, en este caso son 3. ¿Qué nos dicen? Sabiendo esos 3 puntos de equilibrio, determinar el punto de ebullición normal, ¿vale? Punto de ebullición normal, el calor de vaporización, como los cambios de fase suceden a presión constante, el calor de vaporización es la entalpía de vaporización, y la entropía de vaporización en el punto de ebullición normal, Pues lo primero que tenemos que hacer en este tipo de ejercicios es construir nuestra tabla con los datos que nos dan y obtener la columna de logaritmo neperiano de la presión y la columna de la inversa de la temperatura. En nuestro caso, ¿qué tenemos? Los datos que nos dan son las presiones de equilibrio que vienen en torr. Bueno, pues me la ponen en cualquier unidad, pues me la dan en torr. Muy bien. Porque son, ahora lo vais a ver, presiones pequeñas. Y nos dan la temperatura de equilibrio, como siempre, en Celsius. Nosotros tenemos que pasarlo a Kelvin. Bien, las presiones de equilibrio son un torr. Fijaos que una atmósfera son 760 torr, o sea, la presión atmosférica, que es la normal, son 760. Pues un torr es muy poco, ¿no? 1, 10 y 100 torr, ¿vale? A esas presiones, las temperaturas de ebullición, de equilibrio, son
para el sodio, 439, 549 y 701 en grados centígrados. Bueno, la temperatura la pasamos a Kelvin como primera medida, ¿vale? Entonces me queda 712, 822, sumando 273, ¿no? 974. Muy bien. Bien, ¿cuál es la ecuación de Clausius-Clapeyron para una integración indefinida? ¿Por qué podemos usar en este ejercicio Clausius-Clapeyron? Porque estamos hablando de un equilibrio líquido-gas. Entonces, como incluye un gas, esto nos permite usar Clausius-Clapeyron. Clausius-Clapeyron. Muy bien. La versión indefinida es la ecuación de una recta, que me dice que el logaritmo neperiano de la presión es igual a una constante, la ordenada en el origen, menos la entalpía del cambio de fase, que en este caso, como es de líquido a gas, pues será la de vaporización, partido por R, por 1 partido de T. Donde, esto es la ecuación de una recta, logaritmo neperiano de P sería la Y de la recta y la inversa de la temperatura en Kelvin sería la X de la recta. Lo que multiplica a la recta es la pendiente y este valor constante es la ordenada en el origen. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, para poder obtener la entalpía de vaporización, en este caso, primero hay que ajustar los datos a la ecuación de esta recta y de la pendiente puedo sacar la entalpía de vaporización. Bien, en la recta tengo que meter los datos de Y, que es el logaritmo de P, y los datos de X, que son la inversa de temperatura, y eso tenemos que construirlo, ¿vale? El logaritmo de P lo pongo aquí a la izquierda, logaritmo neperiano de P, pues sería, logaritmo de 1 es 0, ¿vale? El logaritmo de 10, que es 2,303, y el logaritmo de 100, que es 4,605, ¿vale? Bien, logaritmo neperiano de P. Estos datos sería la Y. Bien, y tengo que construir la inversa de la temperatura, ¿vale? La voy a poner aquí abajo porque ya arriba no me cabe. Entonces, la inversa de la temperatura, que ya estaría en Kelvin menos 1, sería la inversa de estos valores. 1 partido 712, pues sale 1,404 por 10 elevado a menos 3. 1 partido 822, pues sale 1,217 por 10 elevado a menos 3. 1 partido 974 sale 1,027 por 10 elevado a menos 3 en Kelvin menos 1, ¿vale? Muy bien. Pues estos valores son los valores del X de mi recta. Teniendo estos tres valores de Y y estos tres valores de X, tanto con una hoja Excel como con una calculadora podéis obtener la ecuación de esta recta. Tenéis que saber hacerlo, ¿vale? Bien. Entonces, cuando eso lo hacéis, la ecuación de la recta que se obtiene es la siguiente. Es que la Y, que en nuestro caso el logaritmo neperiano de P, es igual a una constante que sale 17,124 menos 12.189 por la X, que en nuestro caso la X es 1 partido de T. Luego esa es la ecuación de nuestra recta, ¿vale? Esto es la ordenada y esto es la pendiente, ¿de acuerdo? Bien, perfecto. Entonces, ¿de dónde podemos sacar incremento de H? De la pendiente. Sabemos que menos 12.189 tiene que ser igual a menos incremento de H partido de R. ¿Y qué unidad tiene esto? Como esto no tiene unidades, esto no tiene unidades, esto no puede tener unidades. Como esto es Kelvin menos 1, para que se me vaya, esto tiene que ser Kelvin. Así que me queda que menos 12.189 Kelvin, que es la pendiente, tiene que ser igual a menos la variación de entalpía de vaporización partido por R. Menos se me va con menos, R pasa multiplicando y el cambio de entalpía de vaporización para el sodio resulta que es R multiplica, sería 8,314 julio partido mol Kelvin por 12.189 Kelvin. Así que el Kelvin que está abajo se me va con el Kelvin de arriba y esto me queda en julio partido por mol. Y sale 101.339 julio partido mol.
Como siempre, lo pasamos a kilojulios, dividiendo por 1000. Entonces esto sería 101,3 kilojulio mol. Ya tenemos la entalpía de vaporización del sodio, que en todos los ejercicios de Clausius-Clapeyron, sean de este tipo o de los tipos anteriores, me da igual, siempre suponemos que esa entalpía de ese cambio de fase es constante, que no varía con la presión o la temperatura, ¿vale? Bien. Luego, aunque este valor lo he obtenido de una recta, digamos, promedio, se supone que lo podría usar ya a cualquier presión o temperatura, de modo aproximado. Bien, perfecto. ¿Qué nos pidían en el ejercicio 3? Aparte del calor de vaporización, que el calor a presión constante y los cambios de fase siempre suceden a presión y temperatura constante. El calor a presión constante es lo mismo que la variación de entalpía, pues el calor de vaporización no es otra cosa que la entalpía de vaporización. O sea que el calor de vaporización ya lo tenemos, es la entalpía de vaporización. Eso ya lo hemos calculado. El calor que hay que darle a un mol de sodio para que pase de líquido a vapor. Muy bien, muy bien. Pero nos piden también el punto de ebullición normal y la entropía de vaporización en el punto de ebullición normal. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a ver. El punto de ebullición normal, ¿qué es? Es la temperatura a la que ebulle el sodio si estamos a una atmósfera. ¿Una atmósfera cuántos torr son? Pues una atmósfera son 760 torr. Entonces a mí me han dado las temperaturas de ebullición para 1 torr, para 10 torr y para 100 torr, pero no para 760. ¿Cómo sacamos de ahí la temperatura de ebullición o de vaporización normal? ¿Por qué normal? Porque esto es una atmósfera, ¿vale? Sería la temperatura de ebullición a 760 torr. ¿Cómo lo sacamos? Bueno, como tenemos la ecuación que me relaciona la presión con la temperatura de ebullición y me están dando que la presión es 760, pues logaritmo de 760 sería igual a esto, 1 partido de t, y despejo t. Así que tendríamos que el logaritmo neperiano de 760, ¿vale?, que sería la presión a la que quiero calcular la temperatura, el logaritmo neperiano de 760, que resulta que es 6,633, es igual a 17,124, es sustituir en la ecuación de la recta. 17,124 menos 12.189 de 1 partido de t. Entonces de ahí hay que despejar t, y cuando lo hacéis os sale que esa temperatura, que como es la temperatura correspondiente a 760 torr, que es una atmósfera, es justo la temperatura de ebullición normal, esa temperatura al despejarla sale 238,8 Kelvin. O sea, perdón, 1162 Kelvin. 1162 Kelvin. Bueno, pues ese es el punto de ebullición normal. Es decir, si estamos a una atmósfera, el sodio líquido pasa a vapor si estamos a 1162 Kelvin. Tiene sentido, veis que aquí la temperatura va aumentando. A 100 torr era 974, luego a 760, que la presión es mucho mayor, la temperatura tendrá que ser mucho mayor, pero si no, no puede ebullir. Y hemos llegado, fijaos, a 1162 Kelvin. Bien, esto es una aproximación, porque evidentemente con 3 datos que me han dado para presiones bajas, extrapolar a 760 es muy arriesgado. Pero suponiendo que la entalpía se mantiene constante, incluso para presión atmosférica, pues entonces esto es una buena estimación, ¿vale? Esa sería la temperatura de ebullición, que podemos estimar con los datos que nos han dado. Luego ya tenemos la otra cosa que nos pedían, el punto de ebullición normal. ¿A qué temperatura ebulle cuando estamos a una atmósfera? O sea, a 760 torr. Perfecto. Bien, ¿y qué es lo último que nos piden? La entropía de vaporización normal. Bueno, pues la entropía de vaporización normal, como en todos los cambios de fase, será la entalpía partido la temperatura, ¿vale? Como es un cambio de fase reversible, estamos en el equilibrio, la variación de entropía normal molar, pues será la variación de entalpía
partido la temperatura a la que se produce ese cambio de fase, ¿vale? Bien, estamos en un proceso de vaporización de líquido a gas. Luego es la entropía de vaporización normal. Bueno, todos los valores los tenemos. La entalpía, que la estamos suponiendo constante, luego me vale para cualquier tipo de presión o temperatura. La entalpía es la que habíamos obtenido en el apartado A, que era 101.339. 101.339 julio partido mol. Dividido entre la temperatura de ebullición normal, que la hemos calculado en el apartado B, es 1162 Kelvin. Esto va a quedar julio, el mol pasa abajo, julio partido mol Kelvin, que son las unidades de entropía. Y eso sale, en particular, la entropía de vaporización normal por mol, sale para el sodio, sale 87,2 julio partido mol Kelvin. Os podría preguntar el ejercicio, ¿se cumple la regla de Trutón? La regla de Trutón nos dice que la entropía de vapor normal, ¿vale? Tiene que ser aproximadamente 87. Entonces, en este caso, pues sí, se cumple bastante bien, ¿vale? Supuestamente la regla de Trutón es aplicable cuando ebulle a presión atmosférica entre 200 y 1000 Kelvin. Este se sale un poquito, pero aún así cumple bien la regla, porque Trutón prevé 87 y está dado 87,2, luego bastante bien. El ejercicio 5 es prácticamente idéntico, solo que en vez de darme 3, me dan 4 puntos de equilibrio. En esta ocasión nos hablan de la presión de vapor del amoníaco líquido. Bueno, el ejercicio 3 era sodio líquido y ahora es amoníaco líquido en equilibrio con su vapor. Luego es un equilibrio líquido-vapor. Como es un equilibrio que incluye un gas, pues ya sabemos que podemos emplear Clausius-Clapeyron. Y en particular, como me están dando más de 2 puntos, pues tendré que emplear la ecuación de la integración indefinida, es decir, la ecuación de la recta, logaritmo de P no de P, etc. Bien, como ya hemos hecho el ejercicio 3, este lo voy a hacer muy rápido, pues se hace exactamente igual, ¿no? Con lo cual voy a dar solo algunos números y el resto pues lo hacéis por vuestra cuenta. Bien, nos dan varias presiones y temperaturas de equilibrio. Ahora nos la dan en atmósfera. Bueno, pues muy bien, antes nos la daban en torr, ahora nos la dan en atmósfera. Y las temperaturas de equilibrio, de ebullición, ¿vale? Porque estamos de sólido a gas, esto es vaporización, son, si la presión es de 5 atmósferas, la temperatura es 4,7 grados centígrados. Si la presión es de 10 atmósferas, la temperatura a la que ebulle es a 25,7. Si estamos a 20 atmósferas, la temperatura a la que ebulle es 50,1. ¿Veis? Conforme aumenta la presión, hay que calentarlo más para que ebulla. A 40 atmósferas, pues ya hay que calentarlo hasta 78,9 grados centígrados. Bueno, lo primero que habría que hacer, ¿qué sería? Pues pasar la temperatura a Kelvin, que es sumando 273, ¿vale? Y así obtendríais la temperatura. Y una vez que tenéis la temperatura, calculáis la inversa de la temperatura, que por tanto os daría en Kelvin menos 1. Al hacerle la inversa a estos valores, pues os saldrían 4 valores. Estos 4 valores ya son los valores de la X de vuestra recta. ¿Y los valores de la Y de vuestra recta? Pues los valores de la Y ya sabemos que es el logaritmo neperiano de la presión. Le hago el logaritmo neperiano a 5, a 10, a 20 y a 40 y obtengo 4 valores. Esos son los valores de la Y. Con esos 4 valores de X y de Y, a través de una hoja Excel o de la calculadora, obtenéis la ecuación de la recta. Que en este caso sale lo siguiente. Sale que el logaritmo neperiano de P, que es la Y, es igual a la constante, que es 11,472, menos 2739 por la X, que es 1 partido de 3. Esa es la ecuación de nuestra recta. De acuerdo. Como siempre en este tipo de problemas, sabemos que esto
es igual a menos incremento de H partido por R. ¿Vale? Bien, con lo cual tendríamos que menos incremento de H, que en este caso es de vaporización partido por R, es igual a la pendiente, menos 2739, y esto sabemos que tiene unidades de Kelvin, porque esto no tiene unidades, esto no tiene unidades, luego este producto no puede tener unidades, como esto está dividido por Kelvin, esto tiene que ser Kelvin, Kelvin con Kelvin se me va. Bien, despejando de ahí, el menos con el menos se vuelve más, y la entalpía de vaporización sale pues 8,314 julio partido mol Kelvin por 2739 Kelvin. Kelvin se me va con Kelvin y esto sale en julio partido mol. La entalpía de vaporización sale 22.772 julio partido mol. Como siempre lo pasamos aquí los julios dividiendo por 1000, esto sería pues eso, 22,8 kilojulio partido mol. Esa es la entalpía de vaporización, ¿vale? Que es una de las cosas que nos pide el ejercicio. De hecho, nos pide entalpía de vaporización normal. ¿Nos han dado aquí la presión normal? No, la presión normal es una atmósfera. Pero como en este tipo de ejercicios suponemos que esto se mantiene constante e invariable, independientemente de la presión y la temperatura, pues vale no solo para 5, 10, 20 y 40, sino que vale también para 1. Luego, la entalpía de vaporización normal, en la aproximación que estamos haciendo de que permanece constante, es exactamente la misma. 22.772 julio partido mol, o dicho de otra manera, 22,8. Muy bien. ¿Qué nos piden además en este ejercicio? Pues el punto normal de ebullición. El punto normal de ebullición. Bien, el punto normal de ebullición, ¿qué es? Ya lo sabemos. La temperatura a la que ebulle, en este caso es el amoníaco, la temperatura a la que ebulle el amoníaco a una atmósfera. ¿Nos han dado esa temperatura? No. ¿Pero la podemos obtener? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque gracias a esta ecuación sabemos cómo se relaciona la presión con la temperatura de equilibrio. Así que sustituyendo ahí el valor de una atmósfera en la presión, pues me dará la temperatura a la que ebulle a una atmósfera. Y eso es lo que hacéis. El logaritmo neperiano de 1 va a salir 0, esto pasa para acá, lo otro pasa dividiendo, etc. Y de ahí, despejando la temperatura, os sale que la temperatura de ebullición es 238,8 Kelvin, o sea, redondeando, 239 Kelvin. ¿Ok? Bien. Fijaos aquí que la primera, que era para 5 atmósferas, en Kelvin es 277,7. Claro, si la presión es menor, porque estoy pasando de 5 a 1 atmósfera, pues la temperatura también es menor. Ya no es 277,7, sino 239. ¿No? Bien. Perfecto. Luego, ya tenemos la entalpía de vaporización y el punto de ebullición normal. Aunque el ejercicio no lo pide, os lo podría pedir, que calcularéis también la entropía de vaporización normal. Pues como siempre, en los cambios de fase, la entropía de vaporización o de cualquier otro cambio de fase será la entalpía partido la temperatura a la que se produce ese cambio de fase. Como me lo piden en condiciones normales, pues la entalpía de vaporización, como la supongo constante, es siempre la misma, 22.772 julio partido mol, y la temperatura de ebullición normal es esta que hemos calculado, 239 Kelvin. Al hacer la división, os saldría que la variación de entropía es 95,4 julio partido mol Kelvin. También os podrían preguntar aquí si se cumple o no se cumple la regla de Trutón. La regla de Trutón presupone que tiene que salir 87 y ha salido 95. Bueno, pues se desvía bastante, ¿no? Se podría considerar más o menos, pero se desvía. ¿Y eso a qué se debe? Pues a que es amoníaco, y el amoníaco es una molécula polar. Entonces, ¿a qué se debe este desvío de la regla de Trutón? Pues se debe a que estamos hablando de una molécula polar, Los problemas 6, 8 y 9, esos tres ejercicios, se resuelven del mismo modo, y son del mismo tipo. Voy a hacer el ejercicio 6 y se supone que sabiendo resolver este ejercicio
sabréis resolver también el 8 y el 9, ¿de acuerdo? Bien, el ejercicio 6 nos dice, bueno, ¿por qué se caracterizan esos tres ejercicios 6, 8 y 9? Porque nos hablan de un equilibrio sólido-líquido, o sea, fusión, es decir, no hay ningún gas. Entonces, como no hay ningún gas, no puedo utilizar la ecuación de Clausius-Clapeyron. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues hay que acudir directamente a Clapeyron y deducir una expresión que nos permita usarla, ¿no? Que podamos usarla en el equilibrio sólido-líquido. Bien, nos dice el ejercicio 6. Una atmósfera de presión, el hielo funde a 273,15 Kelvin, o sea, a 0 grados centígrados, eso ya lo sabemos, ¿no? Bien, sabiendo que la entalpía de fusión es de 6 kilojulios por mol, que la densidad del hielo es 0,92 gramos centímetro cúbico y la densidad del líquido, del agua líquida, es 1 gramo centímetro cúbico, calcular el punto de fusión del hielo a 50 atmósferas de presión, ¿vale? Es decir, yo sé que a una atmósfera el hielo se funde a 0 grados, pero ¿y a 50 atmósferas de presión? ¿Qué pensáis? Ya de entrada tendréis que saber qué va a ocurrir si aumento la presión. Sabemos que en el caso del agua, que es muy particular, cuando el hielo se le aumenta la presión, se funde. Es decir, que conforme aumento la presión, es más fácil que el hielo pase a agua. Luego, probablemente, si aumenta la presión de una atmósfera, que es la presión atmosférica, a 50 atmósferas, será más fácil que se funda. Luego, no habrá que llegar a 0 grados, probablemente a menos algo ya empieza a fundirse, si estamos a 50 atmósferas. Pero bueno, vamos a hacer el ejercicio, ¿de acuerdo? Fijaos que nos están dando un único punto de equilibrio, que es el que ya de hecho conocíamos por cultura popular, ¿no? Es decir, que el agua a una atmósfera funde a 273,15 Kelvin, a 0 grados centígrados. Eso es un punto de equilibrio. La pregunta es, ¿y si en vez de una atmósfera el hielo está a 70 atmósferas? ¿A qué temperatura funde? Entonces, de dos puntos, vamos a llamarle a este punto 1 y punto 2, de equilibrio sólido-líquido, ahí no hay gases, estamos hablando de la fusión, me han dado dos puntos, pero no completos, de uno me falta la temperatura. Entonces, cuando de dos puntos me falta una incógnita, ¿qué otro dato me dan? La entalpía de fusión. Entonces, efectivamente, como dato me dicen que la entalpía de fusión, en esta ocasión, no es una incógnita, es un dato del problema, es 6 kilojulios por mol. Perfecto. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? Como no hay gas, no puedo usar Clausius-Clapeyron. Tengo que usar directamente Clapeyron, que es una expresión exacta, y integrarla. Ya os lo he dicho antes, diferencial de P partido diferencial de T, esto se cumple siempre, ¿vale? Sería incremento de H del proceso, en este caso fusión, partido la temperatura y partido el incremento de volumen en el proceso de fusión, ¿vale? Bien. Entonces, para poder usar esta ecuación hay que integrarla, y para integrarla hay que separar el diferencial de P y el diferencial de T. El diferencial de T lo llevo para allá, y entonces nos queda que diferencial de P es incremento de H de fusión, y que me lo han dado por mol, pues entonces molar, ¿vale? Por tanto, incremento de V molar de fusión por diferencial de T pasa para allá multiplicando, diferencial de T partido por T. Ya os he dicho que tanto la entalpía de un cambio de estado como el cambio de volumen, cuando estamos hablando de sólidos y líquidos, como el volumen del sólido y del líquido apenas cambia con la temperatura, pues la diferencia de volumen, como el volumen apenas cambia, la diferencia de volumen entre sólido y líquido se mantiene constante. Así que estas dos magnitudes se pueden suponer constantes. De manera que yo puedo integrar, y para integrar, integro esto, como esto es constante, queda fuera de la integral, e integro esto. Entre una presión 1 y una presión 2, a la que corresponde una temperatura 1 y una temperatura 2. Bien, la integral de diferencial de P es incremento de P, es decir, P2 menos P1.
P2 menos P1. Muy bien. Sería igual a la entalpía de fusión partido el incremento de volumen cuando pasa de sólido a líquido por la integral de diferencial de 1 partido por t es logaritmo neperiano de t, ¿vale? Entre T2 y T1, luego sería logaritmo neperiano de T2 partido T1. Entonces, fijaos que la entalpía de fusión la conozco, la temperatura 2 es la que quiero determinar, esa es mi incógnita, ¿vale? Y el resto, temperatura 1 la conozco, la presión 1 la conozco y la presión 2 también la conozco, ¿ok? Bien, luego lo conozco todo menos la temperatura. ¿Cómo obtenemos la variación de volumen? Pues para la variación de volumen nos ha dado la densidad, ¿vale? Es la variación de volumen de un mol, ¿vale? La variación de volumen de un mol para el proceso de fusión. O sea, por tanto sería el volumen que ocupa un mol como punto final es líquido, pues como líquido, menos el volumen que ocupa un mol como sólido, ¿vale? Bien, bien. ¿Cómo puedo saber el volumen? Pues si sé la densidad, ¿qué sabemos? Que densidad es masa partido por volumen, ¿no? Despejando de aquí, el volumen es masa partido densidad. Masa partido densidad. Entonces, como es para un mol, es volumen molar, ¿cuál es la masa de un mol de agua? Pues su peso molecular. En el agua es 18 gramos. Cada mol son 18 gramos. Ese es el peso molecular. Perfecto. Luego la masa es para un mol, por tanto, 18 gramos partido densidad. Así que fijaos, el incremento de V de fusión para un mol será la masa de un mol, que son 18 gramos, ¿vale? 18 gramos partido mol, porque es eso, el peso molecular, dividido por la densidad del líquido. La densidad del líquido me han dicho que es 1 gramo centímetro cúbico. Perfecto. Menos la misma masa, 18 gramos por cada mol, ¿vale? Dividido la densidad del hielo. Y el hielo es 0,92 gramos centímetro cúbico. Perfecto, perfecto. Entonces, daos cuenta que aquí, gramo que está arriba y abajo se me va, el mol pasa abajo y el centímetro cúbico que está dividiendo pasa arriba. Luego esto va a quedar en unidades de centímetro cúbico por mol, que es lo que corresponde a un incremento de volumen molar, es decir, por cada mol, ¿cuál es el incremento de volumen? Lo que pasa es que a nosotros no nos interesa que esto esté en centímetros cúbicos, sino en litros, ¿vale? En litros. Entonces, para pasarlo a litro, ¿vale? Pues cambiamos el centímetro cúbico. Yo quiero 1 litro, pues 1 litro son 1000 centímetros cúbicos. Entonces, centímetro cúbico se llama centímetro cúbico y ahora sí queda litro partido mol. Cuando hacéis esta operación, pues el incremento de volumen es negativo. Fijaos, negativo, cuando pasa de sólido a líquido, ya lo sabemos, es agua y es el caso particular del agua, que tiene un incremento de V negativo. Bien, entonces sale menos 1,5652 por 10 elevado a menos 3 litros por cada mol. Por cada mol que se funde, disminuye esos litros el volumen. Perfecto. Luego eso ya lo tenemos aquí. Ahora bien, hay que tener cuidado con las unidades para que se me vayan. Entonces, fijaos, voy a despejar este logaritmo, que ya digo que está la incógnita. Entonces, incremento de V pasa multiplicando, incremento de H pasa dividiendo. Entonces, tenemos que el logaritmo neperiano de T2 partido T1 es el incremento de presiones, P2 menos P1, por incremento de V, que ha pasado multiplicando, incremento de V de fusión, partido incremento de H, que ha pasado dividiendo. Vale, he despejado el logaritmo. Bien, entonces todos estos datos los tenemos, fijaos, pero hay que tener cuidado con las unidades. Entonces, el incremento de presiones, pues es la presión 2, 50 atmósferas, menos la presión 1, que es 1 atmósfera. 50 menos 1, esto viene en unidades de atmósfera. Bien, por incremento de volumen, nos ha quedado menos 1,5652
56,52 por 10 elevado a menos 3 litro partido por mol. Litro partido por mol. Bien, litro partido por mol. Ese es el incremento de volumen. Y la entalpía de fusión es de 6.000, lo paso a julios, ¿no?, para que esté todo en la misma unidad, 6.000 julio partido mol. Julio partido mol. Entonces, daos cuenta que arriba las unidades de energía que quedan son atmósfera por litro, que sí, atmósfera litro es unidad de energía, pero abajo tengo julios. Entonces, para que se me vaya la unidad de energía, y se tiene que ir, porque esto es un logaritmo de unidades, tengo que transformar el julio. ¿Cómo transformo el julio en las unidades de energía? Pues usando las constantes de los gases, ¿eh? Multiplico y divido por la constante de los gases en distintas unidades. Voy a poner la multiplicación aquí de abajo, ¿vale? Esto lo multiplico por arriba la constante de los gases en las unidades que quiero. Como aquí tengo atmósferas litros, pues arriba lo pongo en atmósferas litros. 0,082 atmósfera litro partido mol Kelvin. Y abajo la R, la constante de los gases, en la unidad que quiero que se me vaya. Y el julio quiero que se me vaya. Pues abajo los julios. 8,314 julio partido mol Kelvin. Entonces, mol Kelvin y mol Kelvin se me va aquí. Este julio que está dividiendo se me va con este julio de aquí. Atmósferas litro se me va con atmósferas litro. Y este mol que divide se me va con este mol que divide. Es decir, se me van todas las unidades, que es lo que tiene que pasar. Porque lo que hay al otro lado es un logaritmo y no tiene unidades. ¿Veis? Así que me ha quedado 50 menos 1, que es 49, que multiplica, no es una resta, multiplica a menos 1,5652 por 10 a menos 3, dividido por 6.000, multiplicado por 0,082, dividido por 8,314. Cuando hacéis toda esa operación, os queda que el logaritmo neperiano de T2 partido T1 es igual a menos, sale negativo porque está este menos multiplicando, menos 0,001296. ¿Vale? Bien, para poder continuar hay que quitar el logaritmo. ¿Cómo se quita un logaritmo? Pues e elevado a lo que está al otro lado, ¿vale? Con lo cual, voy a borrar aquí a la izquierda el cálculo del volumen y continuamos. Entonces, quitando el logaritmo, ¿qué me quedaría? Que T2 partido T1 sería igual a e elevado a eso, es decir, e elevado a menos 0,001296. ¿Cuánto sale ese cociente? Pues esto es 0,9987. Bien, entonces ya despejando de aquí, T1 pasa para allá multiplicando y por fin la temperatura 2, que es lo que queremos saber, sería igual a la temperatura 1 por esto. La temperatura 1 es 273,15. ¿Veis? T1 pasa para allá multiplicando. Kelvin por 0,9987. Entonces la temperatura 2 es 272,8 Kelvin. ¿Veis? Es inferior al 273,15. No hace falta llegar hasta 0 grados centígrados. A menos algo ya empieza a fundirse. Si estoy a 50 atmósferas. ¿Vale? Si queréis hacer la diferencia, ¿cuál es el incremento de temperatura? Pues sería temperatura final menos la inicial. La final es 272,8 y la inicial era 273,15. Entonces eso sale una diferencia de menos 0,35 Kelvin. En diferencia, ¿no? Es decir, la temperatura cae 0,35 grados. En vez de ser a 273,15 sale 272,8. Ya sabemos que los incrementos de temperatura, las diferencias de temperatura, no las temperaturas absolutas, las temperaturas en sí son distintas, pero la diferencia de temperatura es igual en Kelvin en grados centígrados. Lo cual quiere decir que la temperatura ha caído 0,35 grados centígrados. ¿Qué quiere decir esto? Que como en grados centígrados el hielo funde a 0 grados, a una atmósfera funde a 0 grados, pues si está a 50 atmósferas funde a menos 0,35. Funde a menos 0,35. ¿Vale? Por ejemplo, ya a menos 0,2 grados, ya la fase estable es agua.
si estoy a 50 atmósferas. Aumenta la presión, pues facilita la fusión, en el caso del agua. ¿De acuerdo? Y esto es lo que nos pedía el ejercicio. Muy bien. Con esto habríamos terminado el ejercicio 6 y con todo lo que hemos visto aquí tenéis todo lo que necesitáis para poder resolver perfectamente, sin problemas, el ejercicio 8 y el ejercicio 9. ¿Vale? Que ya no los hago, los dejo para vosotros porque es que se resuelven prácticamente igual. El inicio es este. Ahora puede cambiar que en lugar de pedirte una temperatura como aquí, pues te den 2 puntos y te pidan la entalpía de fusión, ¿no? Pero poco más. Tienes que jugar con esta ecuación, ver qué datos tienes y qué te falta y despejarlo. ¿De acuerdo?